¿Cómo es tener hijos que no quieres? Mi ex esposo fue emocionalmente abusivo y, si soy completamente honesta conmigo misma, me obligó a quedar embarazada 3 meses después de haber perdido a nuestra hija a las 20 semanas de embarazo. No estaba lista y realmente no había tenido la oportunidad de lamentarlo. Él renunció a su trabajo 3 días después de que yo comenzara mi licencia de maternidad obligatoria, así que tuve que volver al trabajo tan pronto como físicamente fue posible. Nuestro hijo nació 13 semanas antes, pasó 2 meses en la unidad de cuidados intensivos neonatals y costó más de $1 millón en su primer año. Gracias a Dios por el buen seguro médico. Ahora mi hijo casi tiene 7 años, su padre no ha estado en la imagen durante años, y hasta hace poco, lo estaba haciendo todo sola. Mi hijo mostró una increíble fortaleza para crecer lo suficiente como para respirar por sí mismo y volver a casa, así que he hecho mi misión darle una gran vida y esto puede ser un poco largo. Nunca quise tener hijos. Parecía demasiada responsabilidad para alguien como yo. Trabajo, pago facturas, soy responsable, pero solo puedo manejar tanta responsabilidad. Sentí que los hijos me llevarían más allá de esa línea donde la felicidad desaparecería, y siendo honesto, tenía razón. De hecho, desapareció. Mi hijo nació hace poco más de 1 año. No fue planeado. Mi esposa y yo lo recibimos en nuestras vidas con los brazos abiertos. Lo amamos y cuidamos, y aún lo hacemos, y estamos haciendo todo lo posible para brindarle una gran vida. Pero para mí, hacer todo lo posible para darle una gran vida es, en esencia, chupar mi alma. Con el tiempo, y a medida que pasa el tiempo, me siento cada vez más deprimido, ansioso y fóbico respecto a cosas en la vida que solía amar aparentemente. Pasé de ser una persona súper alegre y extrovertida a ser una cáscara de lo que era. Pero mi hijo no sabe cómo me siento. Cuando está en la habitación, todo está bien. No es justo para él que saque mis demonios personales sobre él. Lo amo tanto que no puedo explicarlo con palabras. Es un niño divertidísimo, adorable e increíblemente inteligente, pero la responsabilidad de él me está destrozando. Espero que a medida que crezca y comience a volverse más independiente, yo comience a sentirme mejor, pero por ahora es como el peso del mundo sobre mí. Era un chico de 16 años que terminó teniendo un desliz borracho con una amiga de toda la vida que sabía que sentía algo por mí. A pesar de estar muy borracho, hice hincapié en decir un poco después me dijeron que estaba embarazada. Me destrozó. Era un niño con toda la vida por delante y acababa de enterarme de que iba a ser padre con alguien con quien no quería estar y mucho menos tener un hijo. Pero a pesar de mi dolor, le dije a Sara, obviamente no su nombre real, que me aseguraría de estar allí para nuestro hijo pase lo que pase y que de alguna manera todo estaría bien. Después de unas semanas insistiendo en que no estaría con Sara como pareja y que tendríamos que criar al niño por separado, ella se volvió desagradable. Empecé a escuchar que le estaba diciendo a todo el mundo que le había prometido estar con ella para siempre y de repente me eché atrás porque estaba embarazada. Que me había aprovechado de ella cuando estaba borracha y su guardia estaba baja, cuando de hecho todo lo contrario era cierto, y que le había dicho que no quería nada con ella ni con el bebé. Todo mentiras, pero en ese momento, y en una comunidad tan pequeña, nadie creía al joven futuro padre cuando se trataba de la verdad sobre un bebé. Ella se volvió más hostil a medida que pasaba el tiempo y yo seguía afirmando que no estaríamos juntos. No la amaba, y no quería estar con ella como pareja, pero estaría allí para el pequeño. Esto solo hizo que Sara se enfadara más y los rumores empeoraran, pero no fue hasta que la mejor amiga de Eugen vino a mi puerta poco después que la mierda realmente llegó al ventilador. Su mejor amiga tocó mi puerta tarde por la noche y se quedó allí llorando, diciéndome que pensaba que era justo que supiera lo que Sara había hecho. Me dijo que ella había planeado desde el principio quedar embarazada porque realmente quería un hijo, y como sentía simpatía por mí, su misión era hacer que yo la embarazara. Cuando me vio borracho caminando hacia casa por delante de su casa una noche, aprovechó la oportunidad, me invitó a entrar para tomar un café y luego, a medida que las cosas avanzaban, deliberadamente mintió sobre estar tomando la píldora sabiendo que era su mejor oportunidad de quedar embarazada y tenerme en su vida. Quedé destrozado.
Había llamado a Sara amiga desde que éramos niños pequeños y ella me había mentido deliberadamente para quedar embarazada. No dormí esa noche, pasé la mayor parte del tiempo llorando y odiándome a mí mismo por ser tan estúpido. Luego, a la mañana siguiente, fui a casa de Eugene para enfrentarla. Terminamos en una pelea a gritos, con ella finalmente admitiendo que había mentido, y no era como si hubiera hecho algo malo porque al final del día sería su bebé, y yo no tendría permitido ningún acceso a él. Le dije todos los nombres horribles y degradantes que se me ocurrieron mientras estaba afuera de su casa llorando. Ella me dijo que nunca tendría acceso el niño, y me cerró la puerta en la cara. Meses después nació una niña. No se me permitió ningún acceso, no tuve ayuda de nadie con quien hablé, y la única vez que pude verla fue cuando la madre de Sara llevaba a mi hija a pasear y secretamente venía a verme. Ella sabía lo que su hija había hecho y no lo aprobaba en absoluto, y me defendió ante cualquiera que la escuchara insultándome por ser un padre ausente. Era una mujer increíble, pero murió poco después del primer cumpleaños de mi hija, perdiendo así mi única línea de acceso. Caí en una depresión paralizante. Mi nombre era barro en el pueblo gracias a las mentiras de Sara sobre mí, y siendo el padre todos naturalmente creían que era un desecho y él, por supuesto, no podía haber hecho nada malo. Me escondí del mundo, apenas salía de casa porque no soportaba las miradas y preguntas. Gracias a Dios no había redes sociales en ese entonces, ya que solo puedo imaginar el mare magnum de chismes que habría enfrentado. Después de un tiempo de reprimir las cosas y no poder hablar con nadie sobre lo que estaba pasando, empecé a tener pensamientos suicidas. No me quedaba vida por vivir, todo el mundo pensaba que era un buen paraná que había abandonado a su hijo y no podía ver un futuro para mí que no implicara estar horriblemente deprimido todo el tiempo. Estuve cerca de terminar las cosas pero afortunadamente me contuve. Tenía demasiado miedo de hacerlo. A medida que mi hija crecía, solo la veía de vez en cuando al pasar, con videos y aún insistiendo en que no se me permitía ningún acceso. Ahora estaba trabajando en un trabajo muy mal pagado en sector de la seguridad, y estaba dando la mayoría de mi salario a Sara para ayudar a mantener a mi hija. Sara seguía exigiendo más y más dinero de mí, siempre con la ligera promesa de que si la apoyaba más, tendría acceso y mi hija conocería quién era yo. Finalmente, llegó un punto en el que estaba viviendo en una habitación de alquiler sin muebles y sin calefacción, comiendo judías con tostadas en todas las comidas porque la mayoría de mi dinero iba a Sara. Sin embargo, seguía exigiendo más. Cuando dije que no podía, recurrió a la agencia de manutención infantil para ver si podían sacarme más dinero. La agencia me evaluó y estableció mis aportes a un nivel mucho más bajo que el que ya estaba pagando a ella directamente. Esto la volvió loca y exigió que cubriera el déficit o nunca tendría acceso. En este punto mi hija tenía 7 años. Nunca había tenido acceso oficial y me di cuenta de que él nunca cambiaría su postura si seguía jugando junto a ella. Así que le dije que a menos que tuviera acceso, solo recibiría la cantidad exigida por la agencia. Después de algunos argumentos de ida y vuelta, finalmente tuve acceso, pero limitado en el mejor de los casos. Mi hija finalmente tuvo la oportunidad de conocer a su papá correctamente, pero no teníamos ningún vínculo del que partir. Nunca realmente se me quiso, a pesar de venir a quedarse conmigo en vacaciones de vez en cuando, y a medida que crecía, solo se ponía en contacto si buscaba dinero. Ahora tiene casi 30 años y rara vez la escucho, y aunque me duele, lo entiendo. No estuve allí para ella cuando era una niña, y ella ha crecido sin saber mucho sobre mí por eso. Entiendo que todo sea difícil para ella, y nunca le he contado lo que su madre me hizo porque no es mi lugar criticar a un padre, pero en el fondo desearía haber tenido ese vínculo mientras crecía. ¿Y su madre? No pasa un día en que no desee lo peor para ella. Mi odio por esa mujer es lo que me impulsó en muchos de mis momentos más oscuros, y solo desearía poder exponer su maldad públicamente al mundo sin que todos supusieran que yo era solo un amargo y descarriado padre tratando de pasar la responsabilidad. Tuve un embarazo perfecto. Fui súper cautelosa, tomé mi vitamina prenatal todos los días, nunca bebí, me alejé si alguien fumaba cerca de mí, etc. Mi hija tiene necesidades especiales graves. Es autista,
pero en el extremo severo con retraso del desarrollo global, que es solo una forma amable de decir discapacidad mental. Tiene 6 años pero apenas está aprendiendo a ir al baño. No habla, pero afortunadamente comprende instrucciones simples. Grita durante horas interminables todos los días y cuando no está gritando está haciendo ruidos. No interactúa que le dé comida o entregarme su juguete para que lo arregle. No me siento como una madre, me siento como una cuidadora. Obtengo poco placer en cuidarla y estoy constantemente agotada. Estoy exhausta. La pandemia destruyó lo poco de cordura que me quedaba, ya que ni siquiera puedo tener un pequeño descanso. Esto va a sonar absolutamente terrible y por eso estoy usando una cuenta alterna. Pero criar no es como criar a un niño común. Crías a un niño para que sea un adulto decente, les enseñas modales, respeto, educación y bondad y esperas que a medida que crezcan hagan amigos, saquen buenas notas en la escuela y tengan una vida plena. Esto se siente como si estuviera criando una mascota de muy alto mantenimiento que no evolucionará a nada más. Para mí, solo la mantengo viva, la alimento, la visto, la mantengo abrigada, segura y feliz. Se siente como si hubiera estado cuidando a un bebé durante los últimos 6 años. Progresa muy lentamente y muy poco. Espero que para cuando tenga 20 años podamos tener una conversación simple de 1 o 2 frases o tal vez pueda tener la atención suficiente para ver y entender una película. Todavía hablo con ella y juego con ella, pero es tan desalentador después de años sin obtener nada a cambio. Principalmente, solo me acurruco con ella en el sofá mientras juega con su tableta, es una de las pocas formas en las que realmente nos vinculamos. Le gustan los juguetes y los juegos simples en su tableta, así que le compro muchos para mantenerla ocupada y espero que la mantengan contenta para que no esté gritando y golpeándose. Veo a niños mucho más pequeños que ella teniendo conversaciones completas con sus padres y me pongo muy celosa. Los veo decirles a sus padres que quieren hamburguesas para el almuerzo, o hablar sobre algo divertido que quieren hacer o lo que sea, y ni siquiera puedo imaginar lo fácil que sería mi vida si ella pudiera comunicar cosas simples como esas. Es muy difícil. La llevo al parque y los otros niños preguntan por qué no habla ni juega con ellos. Salimos al supermercado y tiene una crisis completa y tenemos que dejar nuestro carrito. Salimos a comer y no puede quedarse quieta y quiere levantarse y correr por el restaurante, así que tenemos que irnos. Está creciendo y haciéndose más grande y es más difícil de manejar. Se golpea a sí misma y a los demás. A veces embadurna las heces por toda la pared. Golpea su cabeza contra la pared y los muebles cuando está frustrada, que es a menudo, varias veces al día. Hace unas semanas rompió una ventana con la cabeza y estaba asustada de muerte de que necesitara puntos, pero afortunadamente salió ilesa excepto por una frente magullada. No sé cómo voy a manejarla cuando sea adolescente y sea tan grande como yo. No me gusta pensarlo. Si hubiera sabido que esta iba a ser mi vida, nunca la habría tenido. Cuando estaba embarazada, mi esposo y yo acordamos que si descubríamos que el feto iba a tener síndrome de Down u otras necesidades especiales, abortaríamos. No se puede detectar el autismo en el útero. Mi esposo y yo hemos envejecido 20 años, estamos con sobrepeso por comer por estrés, estamos constantemente en vilo porque ella se va a dar una confusión porque se autolesiona y no podemos detenerlo cada vez. Estamos privados de sueño, no tenemos vida sexual, nuestros cerebros están fritos por todos los gritos y el ruido constante. Discutimos si somos cortantes el uno con el otro. Somos cáscaras vacías de lo que solíamos ser. Imagina tener un mono en tu espalda las 24 horas del día que simplemente grita y te golpea. Destroza a una persona. Hemos estado en terapia semanal durante años y probablemente me derrumbó al menos una vez al mes durante una sesión. Nunca pensé que tendríamos un hijo con necesidades especiales graves. No hay antecedentes familiares, y como dije, cuidé muy bien de mí misma durante el embarazo. Fue planeada, mi esposo y yo esperamos hasta que estuviéramos financieramente estables para tenerla, ¿hicimos todo bien? Queríamos más hijos, pero ahora hemos decidido no tener más porque sería demasiado estrés. Lamento lo que podría haber sido. Me pregunto todo el tiempo cómo sería mi vida si ella fuera una niña típica.
Si quieres ponerte en el lugar de un padre que tiene un hijo con necesidades especiales graves, mira la película Vivarium. Se trata de una pareja que queda atrapada en este extraño suburbio del que no pueden escapar y se ven obligados a criar a este extraño ser parecido a un niño hasta que mueren de agotamiento. Es una película extraña de ciencia ficción, tipo Alien/Monstruo que está destinada a ser pura fantasía, pero para mí fue la película más realista que he visto. Pero incluso después de todo eso, todavía la quiero mucho y no la pondré en un centro de atención o en cuidado temporal, estaría preocupada de que la estuvieran descuidando o maltratando. Cuando sea adulta, convertiremos nuestro sótano en un espacio habitable para ella y contrataremos un ayudante para que la ayude o la pondremos en un hogar para necesidades. A ninguno de nosotros merecía esta vida. Si ves a padres con niños con necesidades especiales en el supermercado o centro comercial o donde sea, por favor, sé paciente y amable. No voy a entrar en muchos detalles al respecto, pero debido a cómo es este mundo y lo malvadas que pueden ser las personas, y por el hecho de que las personas han arruinado mi nivel de paciencia, sabiendo que los niños requieren una tonelada de paciencia, no quiero tener hijos. Solo tengo 22 años y apenas estoy empezando a tener mi vida en orden, y sin embargo, aquí estoy con mi sobrina de 10 meses mientras hace ruidos de pato Gotnu, chillando, riendo y jugando con recipientes de puré de manzana. Durante los últimos 3 meses, he tenido la custodia de ella, y no sé cuándo cambiarán las cosas. No pedí esto, y tengo que contener las lágrimas tantas veces, ya sea porque voy a ser brutalmente honesta. Algunos días quiero empacar mis cosas y dejarla completamente sola, sin volver nunca más, pero al mismo tiempo imagino que está jugando sola, sabiendo que en algún lugar de su pequeña mente volveré por ella, así que sé que no puedo dejarla ni siquiera por 10 minutos, menos para siempre. Demonios, probablemente haya batido récords mundiales por el tiempo más rápido de hacer caca para volver a la habitación con ella y asegurarme de que no haya metido las manos en algo que le pueda hacer daño. Extraño mi libertad. Extraño poder dormir todo el tiempo que quiera, hacer lo que quiera, cuando quiera. Tomar baños de 3 horas, dormir hasta las 3 de la tarde, andar desnuda por la casa. Pero ahora ese tiempo lo ocupa una niña pequeña que me despierta a las 9 de la mañana usando mi pecho como asa para levantarse de estar acostada a mi lado mientras canta Bea 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 en mi oído. Tengo que lidiar con estar húmeda todo el tiempo por su constante babeo y su aferramiento. Odio tener que despertarme varias veces en medio de la noche cuando empieza a llorar porque se le cayó el chupete de la boca. Odio que no pueda cocinar, limpiar o ducharme cuando quiero porque siempre quiere que la cargue o está aferrada a mis piernas, dificultando el movimiento. Odio tener que hacerla quedarse quieta durante 5 segundos más mientras intento peinarle el cabello mientras se mueve como un pez fuera del agua. Odio tener que dejar mi teléfono, tableta o computadora portátil a las 9 o 10 de la noche para que se duerma. Odio cuando se pone quisquillosa y llorona porque estoy tratando de trabajar y no puedo sostenerla mientras lo hago. No quiero estar en esta situación. Quiero mi antigua libertad de vuelta. Pero al mismo tiempo sé en lo más profundo de mi corazón que no querría que estuviera con nadie más y no podría pasar 48 horas completas sin verla. Despertar cada mañana con ella sonriéndome con sus 2 pequeños dientes o escucharla decir con alegría después de cada pocas cucharadas de comida. Ver cómo se ilumina su rostro cuando prueba cosas nuevas, escucharla hablar y cantar, escuchar cómo deja de llorar bruscamente cuando empiezo a tocar mi ukelele. Sentirla y apoya su cabeza en mi hombro mientras la levanto, o querer nada más que yo la sostenga mientras se queda dormida. Ver a otras personas sostenerla está bien, pero cuando me ve a mí, las empuja para volver a mí. Verla aprender a caminar, aplaudir y ser más vocal. Ver a todos mis gatos amontonarse con ella y dormir con ella. Verla imitar cómo caminan, con las rodillas fuera del suelo. Hay momentos en los que estoy enojada y frustrada porque se niega a dormir. Admito que ha habido momentos en los que la levanto y la acuesto más bruscamente de lo previsto y le digo en voz enojada que se duerma. ¿Y qué hace ella? Se ríe. Ella piensa que es gracioso. Y en ese momento, la pura inocencia. No puedo enojarme con ella por querer nada más que jugar conmigo. Me mira con asombro mientras me visto.
Se ríe mientras uso un rodillo de jade en mi cara. Se ríe mientras abre y cierra la tapa de mi iPad, viendo cómo se enciende y se apaga. Me ayuda a agitar mis batidos de proteínas. Me ayuda a comer alimentos desagradables que no quiero. Ella me ayuda a recordar que debo mantener la calma, ser paciente y pensar antes de actuar. Ella me ayuda a recordar que hay una razón por la que estoy viva y que hay alguien en este mundo que me necesita en este momento. Ella me recuerda que tal vez me importa más la vida y vivir de lo que quiero creer. Así que preguntas, ¿cómo es tener hijos que no quieres? Da miedo, es doloroso, molesto, frustrante, agotador, húmedo, maloliente, y te dan ganas de golpear una pared de ladrillos hasta que tu puño quede reducido a carne sangrante y destrozada. Pero antes de lanzar ese puñetazo, sientes pequeñas manos cálidas en tu rostro, ojos brillantes y centellantes mirándote a los tuyos y una gran, perfecta, sonrisa sin dientes que te canta suavemente con una voz pequeña y agradable, sabiendo que pertenece a alguien que no sabe nada de nada, pero lo único que sabe es que la amas y ella te ama. Y aunque haría las cosas un poco diferente la próxima vez, pasaría por todo de nuevo si tuviera que hacerlo. Esto es un poco loco porque justo estaba pensando en esto hoy. No voy a usar un alias ni nada por el estilo. No es que crea que alguien aquí realmente me conozca. Cuando tienes un hijo, más o menos te haces una idea de cómo van a ser las cosas. Cómo les enseñarás cosas, compartir momentos especiales mientras aprenden y tener este increíble vínculo genial. Luego tu hijo llega a este mundo y no es en absoluto lo que esperabas. Mi hijo tiene necesidades especiales y graves retrasos en su desarrollo. Tiene 2 años y básicamente vive en su propio mundo. No se comunica, no responde a su nombre y básicamente ha perdido todos los hitos existentes. Así que sientes arrepentimiento, desesperación y un montón de otras cosas negativas. Especialmente culpa. No fue culpa suya haber venido al mundo de esta manera. No pidió estar aquí. Así que hay un montón de emociones complejas en juego. Sin embargo, por muy mal que me haga sentir, simplemente desearía que no existiera. Por ejemplo, mientras escribía esto, fui al baño y en los 3 minutos que estuve ausente, él hizo caca, se metió las 2 manos en el pañal y Semba adornó mierda por toda la cara, la ropa y todo lo demás. Ahora todo mi apartamento apesta y tuve que pasar media hora limpiando porque dejé a mi hijo solo durante solo 3 minutos. Esta no es la primera vez que sucede. Simplemente no puedo conectar con él y me hace sentir como si fuera solo su cuidador en lugar de su papá. Hace unos 3 años, llegué al límite muy mal. Entre muchas razones, mi relación estaba estancada y me costaba aceptar la realidad completa sobre mi primer hijo, que es discapacitado, parálisis cerebral, epilepsia, tenía 3 años en ese momento y ahora tiene 6, diagnosticado como discapacitado mental el verano pasado, por lo que vale. Avanzamos un poco y probamos la terapia de pareja, aunque me sentía muy desanimado, tener un hijo con necesidades especiales realmente cambia el esfuerzo que le pones. Avancemos 1 año, es muy lento pero estamos haciendo algunos avances, tanto en la relación como en otras partes de la vida. Finalmente había conseguido un trabajo real después de luchar durante muchos años, lo que ayudó tanto al estado de ánimo general como financieramente con lo que luchábamos. Y entonces sucedió. Estaba embarazada. El primero lo acepté, fuimos descuidados, pero no esta vez. Habíamos hablado sobre esto, incluso unos meses antes, que no podemos arriesgarnos a tener un hijo inesperado en este momento, así que estaba tomando la píldora anticonceptiva. Así es, estaba tomando píldoras anticonceptivas y parecía que funcionaban bien hasta que un día quedó embarazada. Sabía lo que ella estaba pensando, pero aún así hablamos durante mucho tiempo y hubo muchas lágrimas. ¿Qué pasa con nuestro primer hijo? Estará comenzando la escuela y necesitará una enorme cantidad de atención mientras que este tiene menos de 1 año, finalmente tienes un trabajo, pero arriesgas perderlo manteniendo al niño. ¿Y aún no has trabajado lo suficiente para recibir un salario completo durante el embarazo? ¿Cómo vamos a costear esto? Fue otro. ¿Qué pasa con nosotros?
Apenas estamos progresando en la relación y apenas tenemos tiempo para nosotros mismos tal como está, ¿cómo podemos esperar resolver esto con otro hijo en este momento? Fue difícil, pero tuve que expresar mi opinión. Esto era sobre mucho más que solo el nuevo hijo. Le dije que creo que está poniendo todo esto en riesgo al mantenerlo. No lo dije tan directamente como esto, pero fui muy claro en mi opinión. Mientras lloraba tanto que le costaba hablar, dije algo así como: ¿no puedes sorprenderte al escuchar esto? Hemos hablado de esto y pensé que estábamos de acuerdo, y lo que ella respondió rompió mi corazón. Esperaba algo, pero no que estuvieras tan en contra. Habíamos hablado. Habíamos acordado. Más hijos, seguro, pero esperar unos años. Así que, para intentar resumir las cosas aquí, adivina qué sucedió. Pasamos noches en vela durante un mes o dos para que ella pudiera descansar. Cambié completamente mis horas de trabajo para ganar lo suficiente para cubrir su pérdida y pasar más tiempo en casa. Hice todo lo que pude. Hasta aproximadamente un año después del nacimiento, no pude soportarlo más. Nos separamos. Tenía razón. Las finanzas no fueron un gran problema, pero luchamos. Niño con necesidades especiales, en mi opinión, no obteniendo lo que necesitaba de nosotros. Ambos profundamente exhaustos hasta el punto del colapso mental. Incluso yo comencé a tomar antidepresivos para intentar seguir adelante. Como dijo mi médico, por los niños necesitan a su padre. Pero ya no podía manejarlo. No hay forma de explicarlo de una manera que tenga sentido solo leyéndolo aquí, pero no había más camino aquí, incluso solo por los niños, tristemente. Intento ser lo mejor posible, pero ahora es difícil, especialmente cuando el menor tiene berrinches y estoy cansado, en la impotencia que sentimos los padres cuando no podemos consolar a nuestros hijos. Y luego surge el pensamiento: tenía razón, esto nos separaría. Permítanme dejar una cosa clara, sin embargo, nunca pienso que sea culpa del niño. Él no tuvo voz en esto, no pidió nacer. Pero es difícil ignorar cómo simboliza el último clavo en el ataúd. Así que sí, felicidades por leer este muro de texto que es mi vida en los últimos años. No estoy seguro de qué más agregar sin divagar o salir del tema, pero si alguien tiene preguntas, siéntase libre de preguntar. Ya dije tanto que casi no hay nada que ocultar aquí. Por último, si alguien está aquí buscando esperanza para una relación que está pasando por dificultades, un hijo no mejora las cosas. Nunca. Arregla la relación antes de poner otra alma entre ustedes, al menos por el bien de los niños. Hace un tiempo dejé embarazada a una chica con la que tenía encuentros casuales en los días en que todavía podía hacer esas cosas. Teníamos un acuerdo, idea de ella, de que si quedaba embarazada, yo pagaría el aborto. Ella estaba tomando anticonceptivos y pasaron meses sin problemas. Luego lo dejé porque se sentía incómodo. Pasan unos meses y nos vemos una vez más. Oigo de ella unos meses después y tiene algo que decirme. Pensé que tal vez tenía una enfermedad de transmisión sexual. Me dijo que estaba embarazada y yo pensé: oh, está bien, no hay problema, me haré cargo de ti, comenzaré a hacer algunas llamadas. Entonces ella dijo que iba a tener al bebé y casi pierdo la cabeza. Avancemos 17 años y amo a mi hija más que a nada en el mundo. No esperaba esto, no lo quería, pero estoy tan feliz de tener a mi hija. Su madre, por otro lado, ha seguido siendo de mi vida un infierno en todos los sentidos posibles, siempre metiendo a mi hija en dramas inventados, siempre amenazándome de todas las maneras posibles. Llamadas constantes a la policía, llamadas constantes a los servicios de protección infantil, intentó hacer que me despidieran de mi trabajo más de una vez, me atacó financieramente y en general fue una persona terrible conmigo. No hablo mal de ella con mi hija, pero ella constantemente habla mal de mí. Tomó unos sólidos 14 a 15 años hasta que mi hija vio lo que estaba pasando. Creía a su mamá que yo era un tipo realmente malo y que su mamá era solo una pobre víctima. Después de la tercera vez que Janet fue llamado, la mamá escuchó que estaba ebrio en un bar, lo cual era cierto. Había tomado unas cuantas de más esa noche y tenemos conocidos en común, y usó eso como evidencia de que tengo un problema con el alcohol. Prácticamente nunca bebo,
Volvía de una película con mi hija y vio la tarjeta dejada en la puerta por CPS y ahí finalmente lo entendió. Su madre había estado haciendo de mí un villano y haciendo todo lo posible para fastidiarme. Llamó a su mamá y le dio una buena reprimenda. Fue realmente triste pero también bastante satisfactorio. Seguí adelante, seguí siendo un buen padre y tratando de tomar el camino correcto y eventualmente todas las maquinaciones y conspiraciones le salieron mal. Mi hija y yo tenemos una gran relación y ella también la tiene con su mamá. Pero la pobre niña tiene que lidiar con este constante resentimiento que su madre siente hacia mí por inicialmente tratar de seguir su plan, luego romperlo pero aún llevarla a juicio para asegurarme de obtener la custodia compartida. Hice las cosas de buen tipo y finalmente comienzo a ver que mis esfuerzos están dando algunos frutos. Es un hijo que no quería con una madre que definitivamente no quiero, pero rápidamente decidí hacer lo correcto y literalmente tan pronto como nació mi hija me quedé prendado y ahora amo a mi hija más que a nada. Mi hijo cumplirá 2 años en abril y, aunque lo amo con locura, he estado pasando por momentos muy difíciles en los últimos meses. Amo tanto a mi hijo y quiero hacer todo lo posible para darle una buena vida, pero realmente lucho. Su concepción no fue planeada, el anticonceptivo falló y luego la píldora del día después también, y cuando me enteré de que estaba embarazada, fue un shock total para todo mi ser. Mi pareja fue increíble y dijo que me apoyaría en cualquier decisión que tomara. Durante el tiempo que hemos estado juntos, siempre he hablado sobre cuánto quería tener hijos. Yo estaba muy firme en mi decisión de no tener hijos en mis primeros 20 años. Pensaba que, tal vez, cuando estuviéramos en un lugar mejor financieramente y demás, años más tarde, lo consideraría. Siempre pensé que si tuviera hijos, sería alrededor de los 30 años. Así que cuando me enteré de que estaba embarazada a los 25, fue como ser golpeada por un camión. Al final, sentí que simplemente no podía abortar y quería seguir con el embarazo. Mis decisiones fueron emocionales, pero también se basaron en que mi pareja y yo llevamos mucho tiempo juntos y queremos seguir juntos. El embarazo fue realmente difícil. Me siento afortunada porque no tuve un embarazo horrible en ningún sentido, pero fue muy duro física y emocionalmente. Una de las razones por las que nunca quise tener hijos es porque sufro de depresión y ansiedad desde que tenía 12 años. Ahora estoy en un lugar mucho mejor que incluso en mis primeros 20, pero aún es algo con lo que lidiar todos los días. Dar a luz fue difícil y nuevamente me siento muy afortunada de que todo salió bien y él estaba sano, nació 2 semanas antes y era bastante pequeño. Lucho diariamente con la sensación de que no soy lo suficientemente buena como madre y de que mi hijo merece mucho más de lo que puedo darle. Es una persona tan increíble a quien amo tanto. Definitivamente es un alborotador y ha tenido mucha energía desde que pudo moverse. La fase de bebé fue difícil principalmente debido a la privación del sueño, pero en su mayoría podía hacer lo que quería todavía. Sinceramente, pasé muchos días en el sofá amantándolo mientras veía la televisión o jugaba con la consola. Fue un poco un proceso de duelo tener que renunciar a las cosas que amo. Mi pareja y yo hemos hecho todo lo posible para seguir dándonos tiempo y descansos diarios. Recientemente, mi pareja ha vuelto a trabajar a tiempo completo y, por lo tanto, soy la única encargada del cuidado del niño. Incluso cuando no estaba trabajando, acaba de terminar la escuela el semestre pasado para obtener su título de enseñanza, aún sentía que estaba haciendo la mayor parte del trabajo de crianza. Ahora es aún más difícil porque está fuera la mayor parte del día y cuando llega a casa, quiere tomarse un descanso. Realmente es un gran padre y sé que ama a nuestro hijo más que a nada, pero no puedo evitar sentir soy yo quien hace todo el trabajo de crianza. El verano pasado decidí retomar mi arte, ya que es algo que amo y siempre he querido hacer, estaba en la escuela para ello antes de quedar embarazada. Voy a lanzar mi propia tienda de Etsy el próximo mes, pero ha sido muy difícil ser madre y tratar de hacer esto también. No estoy enojada con mi hijo, pero a veces desearía no ser madre para poder hacer mis propias cosas. Concentrarme en mi tienda y mi arte, dormir cuando quisiera, tener tiempo solo para mí. Esos ya no son mis días. Intento hacer cosas cuando puedo, pero es difícil cuando ya estás agotada del día.
Tuve un colapso mental el otro día y le dije claramente a mi pareja que ya no quería ser madre. No es del todo verdad, ya que amo a mi hijo y quiero ser su madre, pero supongo que solo necesito un descanso algunas horas. Quiero ser una buena madre, nunca quiero que mi hijo sienta que no es deseado, pero este no era el camino de vida que tenía en mente. Realmente estoy intentando hacer todo lo posible todos los días, pero aún siento que le estoy fallando. La mayoría de los días solo tengo la televisión encendida y luego lo sigo por la casa, me siento en el suelo para jugar con él o simplemente me siento en el sofá mientras él hace lo suyo. Me siento muy mal porque algunos días simplemente no puedo mantener el ritmo de cosas como darle un baño o cepillarle los dientes esa noche y se posponen para el día siguiente. Siempre estoy atrasada con la ropa y los platos. Mi depresión ha empeorado tanto que el otro día simplemente lo llevé a nuestra habitación, puse su programa favorito y nos quedamos en la cama toda la tarde. Siento que me estoy forzando todos los días y está empezando a pesar mucho. Nunca descuidaría a mi hijo y me aseguro de que esté bien todos los días, limpio, cambiado, alimentado, etc., pero siento que hacer solo lo básico no es suficiente. Intento enseñarle y todo eso, pero no sé, siento que no estoy haciendo lo suficientemente bien. Estoy en terapia y he estado con mi terapeuta desde mis primeros 20 años. Me ha ayudado mucho, pero no he tenido una cita recientemente y, incluso con la terapia, es difícil, no quita el dolor. Mis mecanismos de afrontamiento han sido muy pobres recientemente. No diré no quería porque realmente quería y amo a ambos de mis hijos, pero con mi hija y yo fuimos uno de esos desafortunados conjuntos de padre e hijo que simplemente no se conectaron. Para aquellos de nosotros a quienes les ha pasado eso, intelectualmente sabemos que es común. Emocionalmente, eso no importa en absoluto. Aún así, es horrible y doloroso. Estaba tan feliz de estar embarazada y tener una niña, que era lo que quería, y nos conectamos cuando ella era un bebé hasta ese punto, pero una vez que llegó al final de la infancia, 3 o 4 años, algo simplemente falló y fue una lucha desde ese momento en adelante. Una vez que entró en primer grado, empezó a tener problemas y resulta que tenía GenTouch. No hiperactividad, gracias a Dios, de hecho, todo lo contrario. Ella misma bromea hoy en día que no se mueve a menos que la persigan, pero el comportamiento era algo que yo, como una mamá muy joven, tenía muy poco o ningún entendimiento de cómo criar a un niño con TDA. En ese momento, apenas se estaba empezando a entender como una cosa. No había internet, así que no era como si pudiera simplemente entrar en una computadora y empezar a investigar, las computadoras domésticas aún no eran una cosa. Así que toda mi ayuda e información venía a través de su pediatra y nuestros consejeros, y sí, fuimos a muchos, y pasamos por varios medicamentos y otras cosas. Fue una lucha, ella era un absoluto agujero negro de necesidad de atención, y nada de lo que hacía, cosas normales de mamá que son suficientes para la mayoría de los niños, funcionaba. Solo aumentaba su apetito por más. Recién ahora, ella tiene más de 40 años, estamos llegando al punto en que estamos trabajando en nuestra relación y ella está empezando a entender que todas las cosas que internalizó eran solo su imaginación. Principalmente, lo que todos sentíamos era confusión, no teníamos idea de qué hacer, cómo ayudar. Pero para ella, sentía como si nadie pensara que era lo suficientemente buena. Un reprimenda normal como la que le darías a un niño por algo pequeño e insignificante, como bájate de ahí. Bueno, ella los recordaba a todos, los ampliaba hasta proporciones épicas y los llevaba consigo hasta bien entrada su adultez como prueba de su fracaso. Ahora, ella es una mujer joven hermosa, de hecho, hizo un poco de modelaje en su juventud y superinteligente, también se probó académicamente fuera de los gráficos, pero no emocionalmente, mientras estaba en la escuela. Así que básicamente ganó la lotería genética. Alta, hermosa, rubia, alto coeficiente intelectual, talentosa, todo. ¿Cómo me sentí? Culpable, todo el tiempo. Luchando, todo el tiempo. Nunca pude hacer que se sintiera segura y amada. Especialmente cuando nació mi hijo justo antes de que mi hija entrara en la adolescencia, él fue una sorpresa. Era un pequeño monstruo, con demasiada energía, su papá lo malcriaba,
era un niño difícil de tener. Pero con él fue tan fácil. Incluso a pesar de toda esa grosería, que duró hasta los 9 o 10 años, hicimos clic. Nos conectamos. El hecho de ser su padre en comparación con mi gran fracaso con mi hija era como la noche y el día. De alguna manera fue bueno, al menos no era uno de esos monstruos fríos que no podían criar en absoluto. Pero de la manera más importante, fue horrible, porque aún así no pude encontrar una manera de llegar a ella, de ser lo que necesitaba. ¿Cómo es? Es doloroso. No importa cuánto lo intentes, simplemente no puedes superar esa falta de conexión. Y más, llevas la culpa de que sea tu maldita culpa, no importa qué. Mi hija y yo hemos pasado mucho tiempo hablando de esto mientras trabajamos, y ella constantemente me ha asegurado que no me está culpando. Nada de eso importa, yo todavía me culpo a mí misma. Debería haber encontrado una manera. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video, y por último, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Y recuerden Lobby por Reddit.